poco, cayó con su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú. El mensaje de esta mañana que nos trae el Señor viene a través de nuestro hermano José Carrillo. Él es primer anciano de nuestra iglesia y le agradecemos al Señor por esta oportunidad que le da de darnos el mensaje. Que el Señor te bendiga, José. Gracias. Feliz sábado, hermanos. Qué alegría poder estar aquí en la iglesia de Badalona, ¿verdad? No soy invitado porque soy de aquí. Hace mucho tiempo que me acogió la iglesia de Badalona. Tenemos como 8 años ya aquí, junto con mi esposa Mónica, que está aquí sentada en la primera fila. Y de verdad que doy muchas gracias a esta iglesia porque la acogida fue muy familiar, muy cariñosa, mucho calor humano, de eso que uno extraña cuando sale de su tierra y te sientes otra vez como en casa, ¿sabes? Y pues al sentirte como en casa, pues allí te quedas. Y bienvenidos sean todos los que nos están visitando hoy y que sientan de verdad esa misma empatía que yo sentí en ese momento, ¿vale? Antes de comenzar, quiero pedir que oremos. Señor y Dios, te damos gracias por este día, en esta hora que vamos a abrir tu palabra, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para poder discernir, Señor, y escudriñar y aprender y aceptar lo que tú nos quieres decir en este día. En Cristo Jesús. Amén. Vale, todos saben ya, o la gran mayoría, ¿verdad?, lo que es el título de este tema. Lo titulé Lucha Interna. Llevaba delante la palabra o el lugar, el nombre del lugar, Getsemaní, entre paréntesis, lucha interna. Pero no quise dejar Getsemaní porque quería más bien que viéramos, obviamente, lo que sucedió allí, en ese lugar, pero después aplicado hacia nosotros. Y en ese momento del Getsemaní es cuando tú te preguntas, en alguna situación que te encuentras y sabes lo que va a suceder, y puedes tomar la decisión de seguir adelante o dejarla y no seguir. Pues ahora voy a pedir a Megafonía si me puede poner la imagen 1. Sí, como le dijo en la lectura Mateo 26:39, allí aparece Jesús en el Getsemaní y él ora a su Padre, dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y Jesús sabía todo lo que le venía en adelante, en lo sucesivo. Sabía que iba a ser arrestado, sabía que iba a ser humillado, sabía que iba a morir en la cruz. Tal vez por eso la Escritura, en el mismo capítulo, amplía que sudaba como gotas de sangre. En una situación que se explicó allá arriba en la plaza Badalona, Pompeu Fabra, en Lucas 22:44, es científicamente que sucede una hematidrosis. No está por aquí Rafi, ¿verdad? No.
Sí, hematidropsis es Rafi. Vale, porque ella fue la que me explicaba exactamente la palabra. Perdona, Rafi. Dice la ciencia que es una condición extrema que puede suceder bajo niveles extremos de estrés, en la que los capilares se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Ya tenemos allí una explicación científica. ¿Por qué la palabra de Dios dice que sudó como gotas de sangre? Claro, no era cualquier cosa lo que él llevaba encima. Llevaba los pecados de toda la historia de la humanidad, desde la creación hasta que termine el tiempo de gracia, podríamos decir. ¿Sí? ¿Vale? Pero a pesar de todo eso, Jesús decide obedecer y entregarse. Dura situación para Jesús. ¿Puedes colocar la imagen 2? Ahí aparece Judas. En Lucas 22, 47, 48, Lucas 22, 47, 48, no sé si lo pueden colocar al mismo tiempo o no. ¿Sí o no? Vale, perfecto. Sí. Lucas 22, 47 y 48. Sí, léelo. Mientras Jesús estaba aún hablando, llegó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vale. El versículo dice, empieza con aún estando hablando. O sea que estaba hablando con alguien. Si leemos el versículo 45 y 46, por favor. Cuando se levantó de orar, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hay una solicitud de Jesús allí a los discípulos. No les está pidiendo que oren por él para que no pase por esa copa amarga por la que él estaba pasando. Estaba pidiendo que ellos, que estaban dormidos, que los había encontrado, porque ya había ido 3 veces, les dice que levántense y oren para que no entren en tentación. Este versículo me llama mucho la atención cuando estaba estudiando el mensaje, porque Jesús les dice, no es que no se les va a presentar la tentación, es para que no entren en la tentación o para que no cedan a la tentación. Por eso era que ellos tenían que orar, para que ellos mismos pidieran al Padre que los reforzara, les diera la sabiduría para no entrar, para no caer, para no ceder, ¿vale? Pero toda esta alerta, pues ellos no la tomaron en cuenta y volvieron a dormir. Aparece Judas, ¿verdad? Y Judas, ¿me pones la imagen, por favor? Judas era un discípulo de Jesús también. Estaba con Jesús durante esos 3 años y medio.
como los otros discípulos a los cuales le estaba diciendo que se levantaran y oraran. Judas estaba con Jesús, pero no estaba comprometido, o sea, no estaba como en comunión. Estaba cerca, vio los milagros que hizo Jesús, vio su mensaje, escuchó todas las bienaventuranzas, veía cómo Dios iba a bendecir y iba a hacer todo aquello, pero Judas no se mezcló, no se dejó, dice él, influir, no se dejó influir. Dice el deseado de todas las gentes. Si alguien quiere leer esto con lujo y detalle, después del capítulo 74 en adelante, aparece todo esto en amplitud, el deseado de toda la gente, ¿vale? Dice que Judas era el que entre los discípulos buscar discordia. ¿Quién iba a ser el primero en el reino de los cielos? Y toda aquella discordia que había, él era que lo estaba así siempre propenso a iniciar esa llama ahí para crear una discordia. Bueno, ese es Judas. ¿Vale? Ahora pasamos a la imagen número 3. Ahora, después de ser apresado, pues aparece Pilato. Dice que Pilato tenía delante de él, estaba acostumbrado a tratar con gente criminal y malhechores, pero delante de Jesús, él podía ver la inocencia de él y no le encontraba culpabilidad de lo cual le estaban acusando. Eso lo sentía él personalmente. También recibió una alerta de su esposa, porque su esposa tuvo un sueño y lo alerta que no tenga nada que ver con este hombre porque había padecido un sueño que lo había sobresaltado. Pero hay otra situación muy tremenda, que Pilato había sido amonestado por el César en otra oportunidad y toda esta gente, toda esta trifulca estaba alborotada. Y su cargo de gobernador dependía de que calmara todas esas aguas revueltas dentro del pueblo. O sea, tenía que ser un gobernador. Y eso, a nivel personal, cuando estamos apegados a las cosas de este mundo, pues es como, al estar allí sentado como gobernador es una dura tarea, ¿no? No es fácil la decisión que él tomó. Podemos leer Juan 18:38. Juan 18:38. Entonces Pilato le preguntó, ¿qué cosa es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. Vale, había una conversación. ¿Me podrías por favor leer el 37 para que vean que había una conversación ya entre Pilato y Jesús? Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. ¿Y el 38 que acabas de leer? Entonces Pilato le preguntó, ¿qué cosa es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. Vale. Pilato tiene que hacer las averiguaciones, ¿verdad?, del caso. Y él está haciendo las preguntas y Jesús responde. Entre las respuestas que da Jesús, le está diciendo que es el camino, la verdad y la vida. Que era la verdad. Yo soy la verdad. Y entonces
él le preguntó, porque se le despertó un interés. ¿Qué es la verdad? Pero no esperó. Dice el deseado de toda la gente que no esperó la respuesta, porque afuera había una trifulca y su cargo estaba en riesgo. No esperó escuchar la verdad. ¿Puedes leer Juan 19:12, por favor? Desde entonces Pilato procuró soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a este, no eres amigo del César. El que pretende ser rey, al César se opone. Vale. Dice que Pilato procuró soltarlo porque veía su rostro de inocencia. Eso lo sentía él en su corazón. Este hombre, tanta gente que yo he juzgado aquí, este hombre tiene inocencia en su rostro. La alerta que le da su esposa por el sueño, pues se dispone a liberarlo. Escucha que es Galileo y lo manda para donde Herodes, porque nació en Belén. De Herodes no voy a hablar. Bueno, sí, una pequeña cosa que es importante. Pilato procura soltarle cuando se libra de él para enviarlo a Herodes, que lo juzgue Herodes. Herodes lo vuelve a traer, lo devuelve. Y procura, como eran las fiestas, ¿verdad?, de la Pascua, era en la celebración costumbre soltar a un preso. Sacó al peor, a Barrabás, para procurar soltarlo. Pero la gente escogió que soltaran a Barrabás. Después lo flagela. Y cuando es flagelado, al verle el castigo, pues procuró que al verlo como estaba, y ¿qué hago con este? La gente seguía en lo mismo, crucifícalo. Y ya no pudo, pero intentó 3 veces soltarle. Y bueno, ya sabemos la historia. Se lava las manos y ya lo entrega. Lo que voy a hacer un pequeño comentario con respecto a Herodes, porque es importante que cuando Jesús llega donde Herodes había escuchado que Jesús hacía dentro de la gente, el pueblo, la gente necesitada, milagros. Y él lo que le pide a Jesús es que le haga un milagro para él, soltarlo. Pero lo que no sabe y no sabía Herodes es que Jesús no necesita demostrar por medio de un milagro para que nosotros sepamos que Él es Jesús y tiene poder. Jesús hacía milagros y hace milagros de acuerdo a la necesidad de tu corazón. A esa necesidad Él atiende y responde. ¿Vale? Entonces tenemos ahora la cuarta imagen. Va a la cruz. Desde allí eleva una oración, abarcando toda la humanidad y los que estaban allí presentes. Después le comento por qué toda la humanidad. Dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hubo una discusión allí entre 2 malhechores. Uno diciéndole que si eres Dios, ¿por qué no dices que te bajes de esta cruz y ya está? El otro lo defendió, como defender el evangelio que hemos conocido nosotros hoy, como algo así, como confesar: yo creo en Dios, yo creo en Cristo Jesús, que ha dado su vida por el perdón de mis pecados y me da salvación.
Es esa la defensa que usó el malhechor, uno de ellos. Y le hace una solicitud a Jesús. Dice, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y Jesús responde a esa solicitud porque veía el corazón de este malhechor. Y le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Hace una solicitud al discípulo amado Juan, que se encargue de su madre y que la madre lo acepte al discípulo como a su hijo por ese vacío de una madre perder a su hijo. Y entonces Jesús está pendiente aún en ese momento de sufrimiento de reponer ese vacío de esa madre. Y la entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Allí ya Jesús entrega, ¿verdad? Cuando dice, consumado es. Aquí pudiéramos terminar, pero todavía me queda tiempo. Y he pensado que ahora todas estas lecciones lo apliquemos a nosotros hoy. Pero nosotros no vamos a ir a la Getsemaní. No necesitamos sacrificio. Y tenemos una lucha interna, que es como se titula el tema de hoy. Tenemos una lucha interna ¿cómo perdonar a alguien que te hirió? Pudiéramos preguntarnos. ¿Cómo dejar algo que sabes que no agrada a Dios? Pudiéramos preguntarnos nosotros mismos. Por fuera nadie lo sabe, ni lo ve. Getsemaní no fue solo un lugar. Es el monte donde decides si obedeces o huyes. Los discípulos huyeron, pero Jesús les advirtió, orad para que no entréis en tentación. La lucha interna de nosotros hoy es la tentación. Pero la palabra de Dios nos dice, orad y velad. Debemos estar atentos, porque la tentación se presenta y como no estamos preparados, reforzados con la armadura, nos deslizamos. Es suave, no hay que hacer mucho esfuerzo, nos deslizamos, caemos al vacío, porque no atendemos el llamado, no atendemos el mensaje. Si es por la parte de Judas, hubo cercanía sin compromiso. Cuando yo llegué aquí a esta iglesia, no sé si te acuerdas, mami, nos sentábamos como en la cuarta banca por allí. Pero yo en mi pensamiento, Mónica, pensaba que como aquí en España nadie me conocía, pues yo me iba a quedar ahí apalancado en esa banca, sin responsabilidad y sin nada. ¿De verdad? Eso era lo que yo quería. Venía de hacer obra misionera, ya no quería, ya. Pero esto no va así. Sientes que algo falta. Tiene que haber un compromiso. Yo no sé si todos los que estamos hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo o hay alguna visita que no conoce del Evangelio. Si hay alguna visita que no conoce del Evangelio, es como
Lo que estamos diciendo es que venir a la iglesia no es solamente sentir que vas a un teatro y aquí, en este lugar, pues se hace algo para entretener. No, porque la palabra de Dios no es una palabra muerta, es una palabra viva que nos da compromiso, nos da aliento. Yo siento paz cuando vengo a la iglesia, no puedo dejar de venir a la iglesia por la paz que siento. Puedo estar adolorido, cansado del trabajo, ya no aguanto más, estoy cansado de levantarme temprano, pero tengo que ir a la iglesia porque la paz que dice la palabra de Dios que Dios da, no es la paz que el mundo da. Esa paz de allá afuera es pasajera. La que Dios me da, que yo vengo a buscar y que cada uno de los que aquí estamos venimos a buscar, es una paz que llena, que te sientes más energía para seguir alabando al nombre de Dios. La situación de Judas es como alguien que tiene el número de una persona importante, habla con ella, pero nunca desarrolla una relación real. Muchos tenemos contacto con Dios, pero no hay comunión. Contacto con Dios no es lo mismo que tener comunión. Y si vemos la posición de Pilato, es como alguien que sabe que algo está mal, pero dice, bueno, no pasa nada, todos lo hacen. Yo le agregaría, ¿qué más da? Porque estamos aquí más aferrados a este mundo y no a lo que Dios quiere para nosotros. Pilato intentó ser neutral. ¿Neutral? O sea, ni para allá ni para acá. Pero con Jesús no existe la neutralidad. Dice la palabra de Dios, ¿eres frío o caliente? Obviamente que todos aquí somos calientes, porque tampoco queremos ser fríos. Por eso venimos a recibir la palabra de Dios, para crecer cada día espiritualmente y no caer en la tibieza, activos, ¿verdad? En el compromiso del mensaje de nuestro Dios. Y aquí me permití meter a Barrabás. Imagina que estás en un juicio, culpable y sin defensa. De repente el juez dice, alguien va a tomar tu lugar. Te quitan las cadenas y otro se queda. Ese eres tú. Y ese otro fue Jesús. Y si vamos a la cruz, si alguien por ti muriera hoy, ya sería difícil de comprender eso, ¿no? Si eso nos pasara, sería muy difícil comprenderlo. Pero Jesús murió por ti cuando aún no lo buscabas, cuando aún fallábamos, cuando aún lo ignorabas. ¿Y cuál es la clave de todo esto? ¿Han visto la clave? ¿Se han dado cuenta de la clave de todo esto? ¿Por qué Jesús logró el objetivo a la cual Él había venido a esta tierra?
se mantuvo en constante comunión con nuestro Dios. Antes de ir a hacer cualquier cosa, estaba orando, pidiendo la dirección de Dios, y si iba a hacer un milagro, pedía permiso a Dios y procedía. Cuando en el Getsemaní le dijo a los discípulos: orad para que no entréis en tentación. Lucha interna hoy, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, olfato y boca. Lucha interna, lo que miramos. Se presenta la tentación. Se presenta. Dice, oren para que no entren en tentación. No tienes que romper el móvil. Tienes que orar. No tienes que quedarte. No tienes que acariciar la tentación. No tienes que abrir la puerta. O si viéramos esta puerta que alguien la está tocando, que es la tentación, un ejemplo. Si ya yo sabía que era la tentación y apenas un poquito abro, estoy deslizándome a caer, sabiéndolo, porque a mi pensamiento llega el mensaje que mira la hora que es y no ni siquiera orado, mira la hora que es, ni siquiera has estudiado la palabra de Dios, mira la hora que es y ni siquiera has dado gracias a Dios por este día de vida, de salud y bienestar. Esa es la clave. Dios siempre la dio. Jesús se la dio a sus discípulos. La tenemos hoy a nuestra disposición. Es parte de la armadura que debemos llevar para conducirnos en este mundo. Es una hermosa clave, es un arma que nos protege. No debemos negociar con la tentación. Pero es un ratito nada más. Hoy es sábado, estoy descansando, viendo el móvil, ¿qué hago? Vale, pregúntale a Jesús, ¿qué haces? No negocies con la tentación. La caída no empieza cuando haces lo malo. La caída no empieza cuando haces lo malo. Cuando haces lo malo, acción, cuando lo haces no es la caída. La caída empieza cuando decides quedarte pensando demasiado en hacerlo. Ahí empieza la caída. Cuando empiezas a darle vueltas, ¿y si lo hago? Bueno, está la cruz. Derramó su sangre por mi pecado. Pero si estoy recibiendo la alerta, ¿por qué no le presto atención? ¿Estoy entristeciendo al Espíritu Santo? Y me libero de él, porque donde está lo que yo decida hacer malo, el Espíritu Santo no puede estar. El problema no es que la tentación toque. El problema es que le ofrecemos una silla y le damos conversación. Vamos a conversar con la tentación, a ver qué tal, a ver qué me parece. Todos aquí sabemos cuál es nuestra debilidad.
y Dios también lo sabe. Solamente tú y Dios lo saben. Pero Él da la clave para derrotar la lucha interna que nosotros tenemos que decidir qué hacer. Hoy no se trata de si has fallado o no, de eso no estamos hablando, si hemos fallado o no. Se trata de decidir qué vas a hacer la próxima vez que aparezca la tentación. De eso se trata hoy el mensaje, la lucha interna. ¿Qué vas a hacer hoy cuando aparezca nuevamente la tentación? ¿Vas a quedarte negociando o vas a cerrar la puerta? Y aléjate de lo que alimenta la tentación. Esto, un ejemplo, yo antes de haber aceptado el mensaje, yo bebía alcohol, bebidas alcohólicas, y mis amigos, lo que ellos hacían era eso. Entonces esas amistades se fueron rompiendo, porque el círculo donde yo ahora quería estar, eso no se practica. Y donde eran mis amigos, ellos querían que yo practicara lo que ellos practicaban, y ya yo había tomado una decisión. Entonces tú rompes ese alimento. No, yo voy con ellos, yo no bebo, pero yo estoy ahí con ellos y, bueno, en cualquier momento alguna trampa me pondrán, porque estoy alimentando eso. Estoy jugando, estoy acariciando. No estés donde sabes que está tu debilidad. No la busques, no pases por casualidad por esos lugares. Jesús no evitó el dolor, eligió obedecer. Pilato preguntó: ¿qué haré con Jesús? La pregunta para nosotros hoy: ¿qué haremos o qué harás tú hoy con Jesús? Que el Señor le bendiga.